La señal que sintonizas es la de cielosabiertosturradio.com. Emitimos desde Bogotá, Colombia, un saludo para los oyentes de Hispanoamérica que siguen esta señal de cielos abiertos. Ya estamos listos para desarrollar un nuevo programa en vivo y así también poder llevar información de interés para nuestra audiencia de cielosabiertosturradio.com. Así que qué gusto nuevamente es poder tener también a nuestros invitados y poder desarrollar el siguiente tema. Tiene que ver con la Reforma Protestante. Son 507 años que están allí vigentes, precisamente en este mes de octubre, 507 años de la Reforma Protestante. Así que qué bueno es poder hablar de este tema con nuestro invitado Rafael Riveros. Él está desde México. Nosotros estamos desde Bogotá. Así que vamos a hablar sobre los antecedentes, vamos a hablar un poco de su impacto, vamos a hablar de su legado y algunos otros detalles, porque sé que muchas personas escuchan de la reforma, pero a veces no se tiene una información histórica clara de lo que ha ocurrido. Entonces, qué mejor que nuestro invitado, Rafael Riveros, que nos ayude para poder compartir toda esta información. Así que lo primero que vamos a hacer es saludarlo. Bienvenido una vez más aquí a Cielos Abiertos. Hola Dani, ¿qué tal? Un saludo desde la Ciudad de México, desde la fría Ciudad de México el día de hoy. Pero estamos muy contentos, Dani, de poder colaborar con ustedes para hablar de un evento que no solamente ha quedado en el pasado, pero como bien has anunciado, tiene un legado, tiene vigencia y al final somos herederos de esta lucha, de esta batalla en diferentes frentes por diferentes reformadores, justamente trayendo el Evangelio, el glorioso Evangelio o el tesoro del Señor, como le llama Lutero. Así que somos realmente bendecidos de poder hablar, pero no solamente hablar, sino también de apropiarnos de las verdades que ellos no inventaron, sino redescubrieron del Evangelio. Así que es un placer, Dani, nuevamente. Muchas gracias por tu tiempo, la disposición allí desde Ciudad de México. Bueno, comencemos hablando de los antecedentes, de esas raíces. ¿Qué fue lo que originó? ¿Qué estaba pasando, por ejemplo, con la iglesia romana, la iglesia tradicional? ¿Y qué personajes estaban inquietos y se estaban ya, de alguna forma, rebelando frente a ese autoritarismo del papado? Así que, bueno, hablemos un poco de esas raíces. Sí, creo que es importante saber que la reforma tiene diferentes etapas, tiene diferentes también desarrollo doctrinal. Hay hoy un desarrollo doctrinal específico en algunas áreas de la eclesiología, de la iglesia, de la salvación, otras materias importantes de la Reforma, pero algo que Gerald Bray, un erudito de la Reforma, dice que la Reforma protestante comenzó con la disputa teológica sobre la naturaleza y cómo recibimos la gracia del Señor. Así que este es un tema fundamental a lo largo de la Reforma protestante y podemos hablar de reforma en un sentido singular, pero también podemos hablar de reformas, ya que la reforma luterana o de Lutero en Ginebra o en Suiza, en Escocia, tienen connotaciones que podemos distinguir, podemos diferenciar, pero la lucha en general y en lo que ellos estaban de acuerdo era justamente en cómo se recibía la gracia del Señor solo por la fe. Así que esto que dice Gerald Bray es totalmente cierto. La naturaleza y la recepción de la gracia era de alguna manera la disputa que se estaba llevando a cabo, ya que como dice un historiador que ha comentado la historia de la Reforma de una manera asombrosa, recomiendo mucho los libros de Merle y Avignon, él dice que es la idea de que la salvación proviene del hombre, es el principio creativo de todos los errores y de todos los abusos. Esto me encanta como él comienza su primer tomo hablando de la Reforma diciendo justamente esto, ¿no? Que la idea que la salvación proviene de nosotros
Es el principio creativo de todos los errores y de todos los abusos. Continúa diciendo, como consecuencia, estas extravagancias que emanaron de este error fundamental, surgió la Reforma y fue consumada como la profesión de fe del principio religioso contrario. Así que tanto Gerald Bray como Davigné tienen vamos a llamarle un punto de contacto, que es la idea de la salvación y cómo el hombre obtiene la gracia del Señor. Es a través de sus méritos, es a través de la penitencia, de la satisfacción de los santos, de las indulgencias, o de cómo nosotros accedemos a esa gracia. ¿Cómo podemos lograr aplacar la ira de Dios? ¿Cómo podemos lograr que hallemos la salvación? ¿Cómo podemos alcanzarlo? Así que el trasfondo justamente es cómo podemos abrazar, asirnos, refugiarnos en la gracia del Señor. Y como dijimos en una charla anterior, creo que fue hace ya algunos meses, la Reforma lucha por dos principios principales: el principio material, que es la justificación del hombre solo por la fe, sin añadir nada más a esa salvación, sin añadir otra fuente que no sea Cristo por medio de la fe. Ese es el principio material, pero el principio formal es la autoridad, donde descansa nuestra fe, donde descansan nuestras creencias y nuestra praxis o nuestra práctica. Y los reformadores dijeron que nuestra praxis, creencia, teología, doctrina proviene y se fundamenta en primer lugar en las santas escrituras, por eso se le llama sola escritura, pero aquí no habla de que no atendamos a otras autoridades, pero que la autoridad suprema es la palabra del Señor. Así que estos dos principios, tanto el principio material de la justificación como el principio formal, fueron estos dos principios con los que la iglesia luchó. Y el trasfondo, bueno, el trasfondo es un poco largo como para poder resumirlo de manera tan corta, pero una de las cosas importantes que iré comentando a lo largo de esta conversación es que la iglesia había adoptado ciertas prácticas que eran antibíblicas, pero como por tradición o simplemente como por conveniencia se abrazaron la idea, por ejemplo, de las indulgencias que estaré desarrollando más tarde, el tema del purgatorio que tiene cierta herencia patrística, especialmente algunos saludan a Agustín de Hipona y otros, pero este tipo de cosas, de ideas, por ejemplo, los sacramentos, ¿no? Según Pedro Lombardo, por ejemplo, existían 7 sacramentos que todos los cristianos o la gran mayoría deberían observar, como el bautismo, cosa que los cristianos protestantes, digamos, abrazamos, y también la Santa Cena o la comunión que creemos, estos dos sacramentos instituidos por Cristo. Pero Pedro Lombardo y la Iglesia de Roma hablaba de 7, además del bautismo y la Santa Cena era la confirmación, la penitencia, que también estaremos desarrollando, que puede ser de alguna manera catalogada como la confesión, donde tienes contrición, la confesión, la satisfacción, estas 3 etapas de la penitencia, la extrema unción, ¿verdad? Ya si te vas a morir, pues ahí pueden el sacerdote ungirte, todo esto, el ordenamiento, la ordenación y también el matrimonio. Y bueno, aquí es importante también saber que en los sacramentos hay diferencias, ¿no?, entre los reformadores y la Iglesia de Roma, y una de las más importantes es la transubstanciación, donde la Iglesia de Roma justamente creía que, o cree, muchos católicos aún romanos creen que la sangre y el vino y el pan se convierten literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, estos 7 sacramentos pasaron como, de alguna manera, como algo que se dio por sentado, y también fue la idea del purgatorio, y fíjense lo que dice Alexander de Hals. Casi nadie es lo suficientemente bueno para escapar de la necesidad de atravesar el purgatorio. Entonces, el purgatorio fue una doctrina no establecida hasta el momento, pero que ya se fue por herencia, de alguna manera creyendo. Y también Agustín, fíjense, Agustín llamó al fuego purificador, según él pasaban los muertos. A esto ya más adelante se le conoció como el purgatorio. Hugo de San Víctor dice que hay un castigo después de la muerte que se llama purgatorio. Aquellos que salen de esta vida con ciertos pecados pueden ser justos y destinados a la vida eterna, pero son torturados allí por un tiempo para ser limpiados. Entonces, aquí ya tenemos un desarrollo de un tema que
al final no es algo bíblico, como bien lo observa Jarl Pelikan, un historiador de la iglesia. Realmente esto no tiene bases exegéticas bíblicas. Algunos padres de la iglesia ciertamente aludieron a ello, no fueron tan claros, no hay un consenso, pero sobre todo es que no hay una, mm, vamos a llamarla así, una base bíblica. Por ejemplo, Bernardo de Claraval decía: simpatizamos con los muertos y oramos por ellos. Aquí ya son algo extraño, ¿verdad? Aun con todo lo bueno que tenga Bernardo, esto suena muy extraño. Dice: simpatizamos con los muertos y oramos por ellos, deseándoles la alegría de la esperanza. Tenemos que sentir pena por su sufrimiento en lugares purgativos. Y en el cuarto concilio de Letrán, en el 1215, se quedó establecido el purgatorio como doctrina de la Iglesia de Roma, pero antes de esto no era una doctrina establecida ni por la Iglesia de Occidente, ni mucho menos por la de Oriente, o en este caso estas dos principales ramas. Fíjense, la misa era celebrada por los vivos y por los muertos, pero doblemente por los muertos, dice Tomás de Jobja. Fíjense, entonces esta doctrina quedó establecida, esta doctrina que no era evidentemente bíblica, fue establecida como algo que deberíamos de creer. Pero ahora la pregunta es, si los muertos pasan por el purgatorio, ¿qué podemos hacer por ellos? Y las indulgencias eran este medio por el cual la iglesia buscaba remitir, ayudar a los muertos a limpiar esos pecados y aliviarlos de sus sufrimientos del purgatorio. Y el principio de las indulgencias está de alguna manera fundamentado en la idea de que el Papa es el sucesor de Pedro, y Pedro es sucesor de algún sentido de Jesús, en el punto donde Pedro hace esta declaración: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y es entonces que al final esto se cree que es como Cristo dándole las llaves del reino, y que Pedro entonces es como esta roca, ¿no? En lugar de Cristo, Pedro es la roca, Petros, esta piedra, esta roca. Y entonces, en vista de esta sucesión apostólica, la iglesia cree que tiene los méritos para poder remitir los pecados y otorgar entonces, a través de sus, vamos a llamarla así, de sus riquezas, a través de su autoridad, como la iglesia de Dios, pero sobre todo como el Papa, el sucesor de Pedro, tenía entonces el privilegio de otorgar este perdón y también las indulgencias. Así que ese es un poco el trasfondo. Hay mucho más, podemos hablar a nivel teológico, podemos hablar del escolasticismo, podemos hablar del desarrollo también doctrinal que hizo Tomás de Aquino, muy importante. Podemos hablar de otros excesos, por ejemplo, las indulgencias. No era un tema aún establecido, no era una doctrina tan establecida. Esta doctrina se vuelve clarificada para la Iglesia de Roma en la bula papal de León, pero no era una doctrina establecida. Sin embargo, ya había cierta creencia, y justamente debido al exceso de las indulgencias, a los abusos, es que Martín Lutero escribe sus famosas 95 tesis, que en un sentido esto fue algo privado para la discusión con la iglesia, pero bueno, se volvió la mecha que en un sentido podríamos decir encendió este gran movimiento de la Reforma Protestante. Así que ese es un poco el trasfondo, Dani. Interesante el poder tener toda esta información, ¿no? Porque sin duda nos permite tener claridad de lo que estaba sucediendo con la iglesia romana en ese entonces. Tú nos has destacado varios puntos, ese desarrollo y pensamiento que tenía la iglesia tradicional, la iglesia romana, con respecto a los 7 sacramentos, con respecto al purgatorio, bueno, todas esas cosas que salían de tradiciones de hombres y que no tenían ningún sustento bíblico. Ahora, la pregunta tiene que ver con ese impacto para la época. ¿Qué es lo que ocurre allí? Porque cuando nosotros vamos a biografías, nos documentamos con libros, entonces aparece allí este monje Martín Lutero y un solo monje, uno solito. Pues eso es lo que dicen algunos libros de historia, pues hizo temblar el papado. Bueno, ¿qué realmente fue lo que ocurrió y ese impacto que sucedió allí en esos territorios, ¿no? Porque estamos hablando de Europa.
Sí, está muy buena esa pregunta, Dani, es muy interesante. Ya cité a Jaroslav Pelikan, este historiador, tiene unos tomos sobre la historia de la iglesia y en su cuarto tomo sobre la reforma él dice algo y justamente abre este libro con las siguientes palabras. Dice, durante los 4 siglos que transcurrieron desde la muerte de Tomás de Aquino, que fue un teólogo importante para la iglesia, y podríamos decir que para todos los cristianos, por diferentes razones, podemos estar en desacuerdo con algunos de sus métodos, con algunas posturas, vamos así, bañadas de la filosofía aristotélica, sin embargo tienen cosas también muy rescatables. Él dice que durante los 4 siglos que transcurrieron desde la muerte de Tomás de Aquino y Buenaventura, en el 1274, hasta el nacimiento de Johann Sebastian Bach, el gran compositor, ¿verdad?, luterano que conocemos, y George Handel en 1685, el cristianismo occidental experimentó cambios fundamentales y de gran alcance en la interpretación y de hecho en la propia definición de la iglesia y del dogma o de la doctrina. Es un punto de inflexión muy importante que no te deberíamos pasar por alto. Como tú bien dices, leemos en libros sobre Lutero, sobre lo que sucede en la Reforma, pero a veces creo que nos quedamos cortos en las implicaciones que esto tiene para la historia, no solamente del cristianismo, sino también de Occidente en general. Continúa diciendo Pelikan que la mayoría de los cambios estuvieron relacionados de un modo u otro con la reforma del siglo XVI, que suele ser por tanto objeto de estudio académico y debate teológico por sí misma o por sí sola. Ese siglo, desde la publicación de las 95 tesis de Lutero hasta el estallido de la Guerra de los 30 años entre protestantes y Roma, y se fue tanto en política y sociedad como en teología y doctrina eclesiástica un punto de inflexión en la historia de Occidente. Y fíjate, me encanta cómo lo dice Jaroslav, porque la reforma no solamente tocó las vértebras del dogma, sino también de la sociedad misma, de la sociedad entera, por así decirlo. Entonces tenemos aquí una verdad, una realidad sumamente importante. La reforma, si bien empezó como una discusión, vamos a llamarla así, sobre las indulgencias, cosa que hemos ya dicho, Lutero no tenía la intención absoluta de, pues, crear en un sentido una especie de división tan grande como la conocemos. Sin embargo, al final sí hubo una reacción en todas las áreas de la vida y bueno, esto lo podemos también tratar quizá en otro programa, pero esto cambia no solamente la manera en que vemos el dogma, la manera en que vemos toda nuestra vida delante de Dios, ¿no? Hablamos del sacerdocio universal de los creyentes, de que todos los creyentes podemos glorificar a Dios con nuestras acciones, no necesitamos dejar nuestra vocación actual, si esa es la que Dios nos ha dado, como, no sé, si eres un médico, si eres un locutor, ¿verdad, Dani? O lo que tú seas, puedes glorificar a Dios en donde tú estás. Así que cambió muchas cosas, cambió también la forma en que vemos el dinero, la forma en que vemos la política, la sociedad, entre otras cosas. Y justamente lo que tú hablaste, fue el joven Lutero, cuyas ideas fueron el comienzo de la reforma. Y obviamente no quiero despreciar el trabajo de lo que llamamos prereformadores comúnmente. Pero muchos de ellos ya se habían quejado en contra de la iglesia, hablamos de unos 100 años antes, Jan Hus, Savonarola, hablamos de Wycliffe y entre otros, que al final sí tuvieron un impacto, pero fueron silenciados mayormente, hasta que Martín Lutero, por obviamente la obra soberana del Señor, decide que sus ideas tengan un impacto, y es entonces que nos concentramos, cuando hablamos de estudios de la Reforma, nos concentramos en primer lugar justamente en Lutero, ¿no? Y las 95 tesis son bien relevantes porque las 95 tesis van a ser un reclamo, no en tanto al Papa, porque Lutero no conocía hasta este momento todo lo que las indulgencias conllevaban en cuanto al dinero. Él creía que el corazón del Papa era un corazón bueno, ¿verdad? Y todo esto, pero él tiene ciertas, en este punto, en 1517, ciertas inconsistencias él podía ver en las indulgencias, ¿no? Ciertos abusos. Y de tal manera que él, en este mismo documento, dice
que el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y la gracia del Señor. Esto quiero traerlo como el centro de esta conversación, ya que la reforma protestante, como he dicho, tuvo impacto en varias partes de la vida y también en varios puntos doctrinales, desde luego, pero si pudiéramos, y no quiero ser simplista, pero si pudiéramos resumir el impacto de Lutero y de los otros reformadores de primera y segunda generación, pudiéramos decir, a resumidas cuentas, que la reforma es una recuperación, no una innovación del Evangelio. Y eso es bien importante porque aunque Lutero no entendía todo lo que las implicaciones de sus palabras en las 95 tesis y de sus escritos y de lo que vendrá más adelante, es la recuperación del glorioso evangelio lo que detona la reforma protestante y lo que le da forma, aun con sus diferentes, vamos a llamarle así, opiniones en tanto reformadores luteranos, reformados, zwinglianos, etcétera, entre todas estas vertientes de la reforma, aún con todas estas diferencias doctrinales secundarias, tienen algo en común que es la recuperación del glorioso evangelio. Fíjense lo que dice el propio Martín Lutero. Admitió que el evangelio de Dios, tal como él había aprendido a entenderlo, es algo que no es muy conocido por una gran parte de la iglesia y que él no había aprendido, sobre todo de sus maestros, ¿no? Que mayormente eran romanistas, ¿no es cierto? Entonces, Lutero dice, yo era un doctor de la iglesia, yo enseñaba en Wittenberg, sin embargo no entendía el evangelio. Y obviamente aquí alguien probablemente diga, ay Rafa, vas a empezar con la idea de que nadie había entendido el evangelio, que la Edad Media es una edad oscura. No, no quiero exagerar diciendo que en la Edad Media no hubo una luz del evangelio que aún brillaba en medio de toda esa oscuridad, pero lo que bien es cierto es que el evangelio había quedado relegado a un lugar no principal, sino quizás secundario, terciario, ¿no? Sobre las otras doctrinas. Sin embargo, el Evangelio, las buenas noticias de lo que Cristo es e hizo, habían quedado en un sentido sepultadas por doctrinas de hombres, como bien dijiste, Dani, o por doctrinas que si bien son bíblicas, han pasado a tomar cierta preeminencia sobre el Evangelio mismo. Y esto es bien importante, porque, como he dicho, el corazón de esta conversación creo que se centra en la recuperación, el centro de esta conversación se centra en el corazón del Evangelio, en cómo entendemos el Evangelio. Y esto sucede hasta el día de hoy. No tenemos una comprensión de lo que es el Evangelio, incluso siendo reformados. Podemos decir, yo abrazo las tres formas de unidad, yo abrazo las grandes confesiones históricas, el credo de los apóstoles, la confesión de Atanasio. Podemos decir todo eso sin entender el Evangelio. Podemos estar probablemente refugiándonos en nuestra pureza doctrinal y no confiar en Cristo como el poder de Dios para salvación. Podemos refugiarnos y hallar nuestro contentamiento y nuestra aceptación delante de Dios por nuestra doctrina y no por lo que Cristo hizo por nosotros. Así que lo que dice Martín Lutero es igual de relevante para nosotros, porque aunque la iglesia hablaba del Evangelio, aunque se hacían conversaciones, homilías en torno al Evangelio, no se explicaban las implicaciones de este Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia, la infinitamente buena noticia de que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se ha encarnado, ha nacido de una virgen, vivió una vida perfecta conforme a la ley de Dios. Fue tentado en todo, mas sin pecado alguno. Sin embargo, fue crucificado en sustitución de los pecadores. Él es nuestro representante federal delante de Dios. Él toma nuestros pecados, pero nos pone sus ropas de justicia. Él muere, resucita al tercer día, ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, pero también Él intercede por nosotros. Entonces, Él vendrá y restaurará todas las cosas. Y viviremos con Él aquellos que hayamos confiado en sus méritos, no en los nuestros, no en nuestras obras, no en lo que Dios halló en nosotros que hacíamos bueno y entonces Dios nos tuvo que salvar por eso. No, no había nada bueno en nosotros. Es por lo que Cristo hizo. Eso es el Evangelio. Y aunque si
Es cierto, se mencionaba, no sé por qué se dieron fuegos artificiales en la pantalla, creo que es el modo en que opera la pantalla, discúlpenme, pero aún en medio de toda la oscuridad, justamente se recuperó la explicación y las implicaciones del Evangelio. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Creo que es una buena frase para resumir lo que sucede en la Reforma protestante. Entonces, incluso este descubrimiento del Evangelio por parte de Martín Lutero fue lo que llevó justamente a que sus seguidores mayormente se quisieran llamar evangélicos. Sin embargo, bueno, después sucede estos nombres, ¿verdad? Luteranos, reformados, inglianos, etcétera, pero en un principio ellos eran llamados justamente evangélicos por la recuperación del evangelio a la vida de la iglesia. Es muy alentador tener toda esta información. ¿En qué sentido alentador? Es que muchas veces se presentan confusiones, ¿sí? Y dentro de esas confusiones llegan las malas interpretaciones. Y dentro de las malas interpretaciones está una vida que no se parece a Cristo. Y tener claridad en la obra de Cristo y todo lo que trajeron una vez más a colación los reformadores, porque como muy bien lo mencionó nuestro invitado, es que la reforma no es nada innovador, no, nada de eso. Es volver a las escrituras. Y dentro de todo eso me llamó la atención, que es la siguiente pregunta, es los reformadores, ¿no? Vemos como un primer grupo de reformadores, hay después otros que siguen, entonces tengamos presente a nuestra audiencia algunos nombres, tanto de ese primer grupo, ya hemos hablado de Lutero, pero también como de esa segunda ola de reformadores, si se puede llamar así, para tener referencia a esos nombres. Sí, bueno, creo que esta respuesta va a ser muy breve. Hay muchos nombres realmente. Hay trabajos, muchos reformadores que no se conocen tanto, ¿no? Como Pedro Bermiglio, que ya son personas de segunda generación, algunos de tercera generación, ¿no? Francis Turrentino, que es el que ocupa la cátedra de Ginebra, que tenía Calvino, pero creo que los principales nombres que conocemos obviamente es Martín Lutero, pero no conocemos mucho también a su mano derecha, Philip Melanchthon, por ejemplo, ¿no? Decía Martín Lutero, si quieres ser un teólogo, tienes que hacer dos cosas. Él decía leer la Biblia completamente y estudiar las losis comunes de Felipe Melanchthon, que básicamente las losis eran lo que conocemos como una teología sistemática en un sentido, ¿no? Philip Melanchthon, una persona muy importante en la teología de los reformadores luteranos. Él aportó mucho a las confesiones luteranas el día de hoy y también luchó en pro del Evangelio en muchos frentes. Podemos hablar de otro que no se conoce mucho, este teólogo suizo Henry Bullinger, que escribió un libro excelente, un sumario de doctrina y explicación de la doctrina, no solamente reformada, pero también hallando su cabida o su alianza con la iglesia primitiva. Es importante este documento o este libro, esta obra importante, llamado Las Décadas, que llegó a ser un libro base para los estudios de los reformadores, de los reformados futuros en toda Europa, ¿no? Del norte fue importantísimo las décadas. Henry Bullinger, no lo olviden buscar este libro. Lamentablemente no lo encontramos en español, pero si puedes leer inglés, creo que hay unas muy buenas versiones con un inglés actualizado. En otras, hablando de Suiza, ¿no? Zwinglio fue también un reformador importante en todo este movimiento. De hecho, parece que Zwinglio empieza con la reforma mucho antes que Lutero, pero no tiene el mismo impacto. Tiene muchas doctrinas en cuanto a la justificación, la gracia, muy parecidas a los luteranos, a Lutero mismo. Pero bueno, hay una constante lucha entre estos dos reformadores sobre el tema de la Santa Cena. Para Zwinglio la Santa Cena era un simbolismo, meramente un memorial. Para Lutero, sin embargo, Cristo estaba en la Santa Cena, la consubstanciación estaba debajo, del lado, arriba de los elementos de la comunión. Pero bueno, en muchos sentidos estuvieron de acuerdo.
Podemos hablar de Juan Calvino, ¿no es cierto? Uno de los reformadores importantes, cabecillas de la reforma. Y bueno, él es un heredero de lo que Lutero estaba haciendo, porque pues le llevaba muchos años Lutero a Juan Calvino. Entonces Juan Calvino bebe de las fuentes de Lutero, obviamente del mismo evangelio, pero de lo que Lutero escribe. Y bueno, Juan Calvino es el gran sistematizador de la reforma. Es por eso que, aunque Martín Lutero lo vemos como este hombre valiente, salvaje, aventurero, explorador, Juan Calvino es más un académico, pero también es un pastor, ¿no? Que básicamente a través de un amigo suyo decide o es obligado a ser pastor en Ginebra en un sentido, pero desarrolla esta mente pastoral y esta mente académica. A veces, obviamente, cuando hablamos de Calvino tenemos que hablar de sus instituciones, pero también podemos hablar de sus cartas, sus tratados, sus respuestas a diferentes herejes en ese momento. Hay un libro que a mí me encanta de Martín Lutero, que gracias al Señor está en español, justamente es ¿no? Necesidad de reformar la iglesia de Juan Calvino. Voy a leer un extracto al final de esta charla. Recuérdame, Dani, si se me olvida leer esto, porque es muy importante. Pero podemos conocer a Juan Calvino por estos escritos que nos ha dejado y podemos hablar más y más de más reformadores, ¿no? Nuevamente cité a Bermiglio, Musculus, entre otros más, pero estos creo que son nombres que son importantes conocer o familiarizarnos por lo menos para ir conociendo entonces sus obras y bueno, por ahí conocer más dentro la doctrina reformada, ¿no? Que tiene a veces muchas confusiones precisamente porque no se conoce las fuentes principales, ¿no? O primarias. Bueno, ahora hablemos de ese legado que nos ha dejado la reforma y también hablemos en esta pregunta si hoy en día, pleno siglo XXI, ya después de 507 años, podemos seguir hablando de que nuestras iglesias se siguen reformando. Esa sería una afirmación correcta, es algo que no deberíamos hablar. Bueno, entonces hablemos del legado y si para este tiempo podemos seguir referenciando de que las iglesias se siguen reformando. Esa pregunta me encanta, Dani, porque es una pregunta sumamente relevante. ¿Por qué necesitamos hablar de la reforma y de alguna manera mirar hacia el pasado? C.S. Lewis decía que vivimos una época donde tenemos un esnovismo, un orgullo cronológico. Pensamos que porque vivimos una época moderna, con grandes avances científicos, tecnológicos, pensamos que no necesitamos necesariamente al pasado para vivir. Es más, nos queremos más inteligentes que nuestros antecesores. Pero bueno, este es un orgullo, básicamente como lo apunta así es Luis, ¿no? Porque realmente sí necesitamos mirar al pasado y como alguien dijo, en repetidas ocasiones citamos este lema, por así decirlo, si vemos más o entendemos más es porque estamos parados bajo hombros de gigantes, ¿no? Entonces, en primer lugar, necesitamos conocer la historia porque aprendemos y aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que aprender de sus errores, también de sus virtudes, ¿no? Porque también tenemos que decir que muchos reformadores tuvieron excesos de unas cosas, ¿no? En su tolerancia, en sus diálogos, aún en sus expresiones, en algunos escritos. Entonces, no tenemos que suponer que la reforma fue un color de rosa o fue un movimiento también uniforme en todas las doctrinas, tuvo también ciertas etapas y bueno, obviamente tenemos que entenderlo esto porque los reformadores eran hombres al final de cuentas y no estoy justificando en lo absoluto algunas de sus actitudes, pero lo que estoy diciendo es que tampoco idealicemos a los reformadores y la reforma protestante como tal. Pero ¿por qué entonces deberíamos ir al pasado y mirar con humildad la reforma? Porque nuevamente, como dije al inicio, es la recuperación básicamente del Evangelio, de todos los escombros que en un sentido lo estaban ocultando su luz, estaban ocultando su brillo, ¿no? Entonces, en primer lugar es porque necesitamos aprender, en segundo lugar, porque como dije, necesitamos recordar el Evangelio. Porque como dijo Martín Lutero, todos los días necesito recordarlo, el Evangelio, porque todos los días lo olvido. Siento que cuando digo Lutero, prende aquí la pantalla. Pero justamente,
esto es cierto. Como olvidamos o tendemos a olvidar el Evangelio constantemente. Necesitamos recordarlo constantemente, a diario. Y nuevamente, cuando vamos a los escritos de los reformadores, encontramos una exposición brillante del Evangelio. Me encantan estos diálogos de Bermiglio sobre las dos naturalezas de Cristo, humana y divina. Es un diálogo hermoso sobre el Evangelio. Leemos las Losis de Philippe Melanchthon, que tiene una variación, una edición después, pero en las 1521 me parece que es su primera edición, no recuerdo bien el año, pero es increíble la forma en que él escribe el Evangelio. Henry Bullinger, cómo describe el Evangelio. Es decir, recordar a los reformadores, atender a sus escritos, es recordar también lo que ellos explicaron sobre el Evangelio. Y nuevamente, citando otra vez a Lutero, él decía que nuestro modus operandi natural, o vamos a decirle humano, carnal, es salvación por obras. Tendemos a buscar nuestra salvación por nosotros mismos. Y nuevamente, dije al inicio que aún por nuestra doctrina podemos hallar nuestra aceptación o pensar que somos aceptados por Dios o nos debe de amar porque después de todo tenemos una doctrina impecable en ciertos asuntos, ¿no? Entonces, como tendemos a tratar de salvarnos a nosotros mismos, es bueno escuchar a maestros que hallaron su esperanza y explicaron el Evangelio para sus contemporáneos, pero también para su propio corazón. Y bueno, esto es importante, ¿no? Súper importante. Martín Lutero, por ejemplo, cuando estaba estudiando el tema de la justicia de Dios, él tenía realmente un terror, ¿no? Hacia la justicia de Dios, porque decía, ¿cómo es posible que Dios nos demande ser justos si realmente somos pecadores? Estamos bajo el juicio de Dios. Decía Martín Lutero, estamos bajo la ira de su severidad. Y me encanta porque Martín Lutero nos hace ver que detrás de todo pecado, detrás de todo ídolo que tenemos, se debe a que hemos roto el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice Martín Lutero, si rompemos este primer mandamiento, si violamos este primer mandamiento, violamos todos los demás. Detrás de todo ídolo, detrás de todo pecado, descansa el que no adoramos y confiamos en Cristo como nuestro suficiente Salvador. Y es por eso que buscamos en otras fuentes lo único que Cristo puede darnos. Entonces, cuando él veía la justicia de Dios, él decía, es que yo no puedo ser justo. Esta justicia divina creaba, dice Martín Lutero, horribles tormentos de corazón y furor en la conciencia. En estos tormentos o terrores de una conciencia que siente la ira de Dios, dice él, contra nuestros pecados y busca el perdón de los pecados y la liberación del pecado. Sin embargo, me doy cuenta, dice Martín Lutero, que no puedo yo ser salvado por mis propias fuerzas. ¿Y qué de la ley de Dios? Si intento ir a la ley de Dios para salvarme, ¿qué va a pasar? Y dice, la ley de Dios, y citando justamente a Romanos 3:20, ¿no? Por la ley viene el conocimiento del pecado, dice Martín Lutero, por esta razón también la perturbación de nuestra conciencia. Porque como también Pablo lo explica, la ley nunca fue dada para justificarnos. Y Martín Lutero ve que entonces no podemos nosotros ponernos a cuentas con Dios por nuestras propias fuerzas, ni tratando de cumplir la ley de Dios. Porque la ley de Dios nunca fue dada para salvarnos. Dice Martín Lutero, y los reformadores, aun con todas sus diferencias, creen esto, que la ley de Dios es una maestra que nos enseña que estamos totalmente perdidos y que necesitamos un Salvador. A esto le llamamos comúnmente el uso evangelístico de la ley. En la apología de la Confesión de Augsburgo se dice que la ley solo traía acusación y terror a la conciencia. La terrible e indescriptible ira de Dios, porque la ley era la palabra que denuncia el pecado. C.S. Lewis, que no es un reformador, pero es importante lo que dice en su mero cristianismo. Si quieres conocer lo horrible que eres, lo malo que eres, trata de ser bueno. Trata de ser bueno y te darás cuenta lo horrible que eres. Y la ley justamente nos apunta a eso, ¿no? Pablo en Romanos 7 dice, yo estoy vendido al pecado, pero la ley es santa, perfecta. El problema no es la ley, el problema soy yo. Y la ley en cierta manera nos ilumina, pero dice Martín Lutero, nos ilumina con una luz. Dice, una luz que ilumina y muestra no la gracia o la justicia de Dios,
sino la ira de Dios, el pecado, la muerte, nuestra condenación a los ojos de Dios y el infierno. Dice Martín Lutero, la ley es una luz que nos muestra lo horrible que somos. Y una vez que la ley nos condena y nos dice no puedes salvarte, es entonces que esa es la base del verdadero arrepentimiento, el que te sepas perdido y roto, que estás totalmente desprovisto de toda justicia propia. Y es entonces que vas a Cristo y dices, Señor, tú eres mi Salvador. No es a través de las indulgencias, no es a través de los méritos de los santos que hicieron tantas obras tan buenas que tienen un extra que nos pueden dar a nosotros, sino es a través de la gracia del Señor. Por eso Martín Lutero no está de acuerdo con las indulgencias en parte. Y nuevamente él dice, el verdadero tesoro de la iglesia es el santísimo evangelio de la gloria y la gracia del Señor. También decía que el Papa no puede remitir ninguna culpa si no es declarando y mostrando que ha sido remitida primero por Dios a través de Cristo. Y es entonces que la ley, al reconocer nuestro pecado, al sabernos pecadores, es entonces que podemos ir al Señor para hallar la justicia que viene por la fe en Jesucristo. Martín Lutero hace una diferenciación entre la justicia pasiva y activa de Dios. Él, antes de entender el Evangelio, creía que cuando Pablo hablaba de la justicia que es por la fe, él creía de la justicia pasiva de Dios que retribuía el pecado, pero él se dio cuenta que esta justicia era la justicia pasiva de Dios, que en otras palabras es la justicia imputativa, la justicia que se nos pone en nuestro favor a nuestra cuenta, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Al entender esto, entonces Martín Lutero encontró una respuesta a su pregunta sobre la justicia. ¿De qué justicia habla Pablo? Y entonces él se dio cuenta que era aquella justicia por la cual Dios lo declaraba justo por medio de la fe. Y este famoso texto, ¿verdad?, que Pablo alude también a Habacuc, dice, porque la justicia de Dios se revela en el evangelio de fe en fe, o de fe para la fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y es entonces que Martín Lutero pues es cambiado en su mismo corazón, pero también esto obviamente de alguna manera explota a lo que vendrá más adelante en la Reforma Protestante. Y creer entonces en la justificación, no por mis obras o no por lo que yo puedo hacer y Dios me va a ayudar, si yo hago algo bueno, Dios me va a echar la mano, porque mira, yo estoy haciendo algo bueno, Dios me tiene que salvar. No, no, no. La doctrina de la justificación solo por la fe es un punto central en la Reforma. Ese es el gran legado que tenemos, Dani, para contestar a tu pregunta. Perdón que me haya extendido. Pero la doctrina de la justificación por la fe se convertiría, fíjense, en todas las iglesias reformadas, no solamente luteranas, con un dulce consentimiento y fe, se convertiría en una doctrina central, una doctrina importante. Como dice Jaroslav Pelikan, así los reformadores del siglo XVII y XVI, seguidores de Juan Calvino, sabían que no estaban de acuerdo con Lutero en muchos puntos, pero coincidieron en que esta doctrina de la justificación solo por la fe es el fundamento de toda la reforma. De hecho, la principal doctrina de la cristiandad y el principal punto de diferencia entre el protestantismo y el romanismo. El legado que nos da la Reforma es recuperar el glorioso Evangelio, es recuperar lo que creemos como cristianos, creemos y abrazamos con toda la iglesia del Señor Jesucristo. A Henry Bullinger, que fue, como ya mencioné, un reformador importante en temas de doctrina, él tituló un libro publicado a un rey luterano de Dinamarca de la siguiente manera. Recuerden que los títulos de los libros eran muy, muy extensos, y él tituló este libro de la siguiente manera: La gracia de Dios, que nos justifica por causa de Cristo mediante la fe sola, sin buenas obras, mientras que la fe entre tanto abunda en buenas obras. Este título es en sí ya una enseñanza, ¿no? La gracia de Dios que nos justifica por causa de Cristo, por la fe sola, sin añadirle algo. Y esta fe es un regalo de Dios incluso. Dice, pero esta fe produce obras, pero fíjense, la fe no es producto de las obras son producto de la fe. Obramos porque somos salvados, no para ser salvados. En otra parte, Bullinger en las décadas dice que la justificación era la cabeza y el fundamento de la doctrina evangélica,
y apostólica. Eso es importante, porque el legado que nos da los reformadores es regresar a nuestras raíces en la iglesia primitiva, pero también en el credo niceno constantinopolitano, también regresar a los concilios de Éfeso, por ejemplo, al gran concilio de Calcedonia, recuperar nuestra ortodoxia de la iglesia de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares. Ese es el gran legado precioso que nos da la Reforma, aun con todos los eventos tristes que también pudieron suceder en este tiempo y posteriores. Tenemos que recuperar el glorioso evangelio, que al final es de vida o muerte eterna. Así que eso es lo maravilloso que podemos recordar sobre la Reforma, Dani. Bueno, pues ese legado, ¿no? Es regresar, recuperar, tener presente ese glorioso evangelio que está allí en las escrituras. Bueno, qué interesante. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final, pero queda lo siguiente. Tú nos dijiste que tienes algo que compartirnos allí de un libro de Calvino, sí, efectivamente. Y si se te quedó algo, pues aprovechar porque llegamos ya al último momento. Así que adelante. Gracias, Dani. Voy a terminar con este extracto del libro de la necesidad de reformar la iglesia de Juan Calvino. Y es un resumen, básicamente. No quiero también ser tan extenso para explicar el trasfondo del libro, pero sería muy bueno que lo pudieran adquirir los oyentes. Si quieres saber más de lo que hoy hablamos, creo que ese es un buen libro para entender de primera mano lo que sucede en la Reforma. Pero para resumir, la obra de los reformadores en general, no solamente de los reformados en Ginebra, sino de otras vertientes, Juan Calvino dice: en un tiempo cuando la verdad divina yacía sepultada bajo esta nube vasta y densa oscuridad, cuando la religión fue mancillada por tantas supersticiones impías, cuando el culto de Dios fue corrompido por horribles blasfemias y su gloria yacía postrada, cuando por una multitud de opiniones perversas el beneficio de la redención fue deshecho y los hombres, embriagados con una confianza fatal en sus obras, buscaban la salvación en otras cosas antes que en Cristo, cuando la administración de los sacramentos en parte fue mutilada y hecha a pedazos, en parte adulterada por la mezcla de numerosas invenciones y en parte profanada por negocios de lucro, cuando el gobierno de la iglesia se había degenerado en pura confusión y devastación, cuando los que se sentaban en el oficio de pastores fueron los primeros que hicieron el mayor daño a la iglesia por la disolución de sus vidas, y en segundo lugar ejercieron una de las tiranías más crueles y nocivas sobre las almas, por toda clase de errores, llevando a los hombres como ovejas al matadero. Entonces se levantó Lutero y después de él otros, quienes con un común celo buscaron medios y métodos por los cuales la religión pudiese ser limpiada de todas estas corrupciones, restaurar la doctrina de la piedad a su integridad y sacar a la iglesia fuera de su calamitosa condición a una más tolerable. Este mismo curso aún seguimos hoy en día. Y hermanos, seguimos el curso de recuperar el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvidamos. No pensemos que los reformadores terminaron con todos los problemas que adolece la iglesia. Cada generación somos responsables de recuperar el Evangelio y trasladarlo, darle la estafeta del glorioso y precioso Evangelio a las siguientes generaciones. Como iglesia reformada estamos llamados a recuperar ese Evangelio. Y hay muchas cosas que nos separan, pero lo que nos une a todos aquellos que abrazamos a Cristo es el glorioso Evangelio. Luchemos por ese Evangelio en lugar de estar divididos por cosas secundarias o por opiniones propias. Así que, hermanos, muchas gracias por este tiempo, Dani. Bueno, quiero rescatar algo que tú dijiste en la parte final y es que cada generación debemos rescatar el Evangelio, ¿sí? Y esto nos recuerda, por ejemplo, lo que sucedía en el Antiguo Testamento, ¿no? Y cómo el pueblo, pues, olvidaba realmente la esencia de Dios y todo lo que el Señor había hecho por el pueblo, por ejemplo, cuando lo sacó de Egipto. Se olvida, pero debemos recordar que cada generación debe una vez más levantar el asta, levantar allí la bandera del Evangelio. Así que ha sido muy interesante. Estamos en los 507 años de la Reforma Protestante. Nuestro invitado, Rafael Riveros, esperamos tenerlo con una nueva temática en unas próximas emisiones y te enviamos un saludo desde la ciudad de Bogotá. Muchas gracias.
Un placer, Dani, que el Señor les bendiga y bueno, saludos a tu audiencia. Esperamos estar pronto otra vez si el Señor lo permite. Bendiciones. Claro que sí, esperamos una nueva oportunidad. 507 años de la Reforma Protestante, antecedentes, impacto y legado. Este programa queda allí en las redes sociales para que si en algún momento desea recordar, tener presente a algo de lo que mencionó nuestro invitado en referencia histórica o libros, bueno, lo puedas tener. Por el momento no es nada más y ya continuamos con más programación aquí en Cielos Abiertos, turradio.com. Muchísimas gracias, el Señor.